Bienvenidos a La Voz de Berea, un estudio expositorio de la palabra de Dios. Amén. No hay nada más importante, hermanos, en esta vida que estudiar la palabra de Dios. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Usted puede estudiar lo que usted quiera, hermanos, aprender lo que usted quiera en esta vida y le va a ayudar de algo. Usted puede estudiar para ser doctor, le va a ayudar a la gente a vivir bien. Usted puede estudiar para ser mecánico, le va a ayudar a la gente a que su carro corra bien. Amén. Y si usted estudia la palabra de Dios, usted va a crecer para vida eterna. Va a madurar para vida eterna, para vivir para Dios. Estamos en el estudio expositorio, hermanos. Ya saben que no, en este estudio no me brinco de aquí para allá, sino tomamos un libro de la Biblia y lo leímos del principio hasta el final. Y estamos en las cartas pastorales de Pablo a Timoteo y a Tito. Vamos en primera de Timoteo, hermanos. Estuvimos hablando ahí un poco de los diferentes consejos que Pablo le da a Timoteo, hermanos, de que predicara la sana doctrina. Amén. Habla de la ley, de las doctrinas erróneas, de su vida un poco, de la voluntad de Dios. Le da consejos a Pablo, de un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y cuando aprendemos la palabra de Dios, hermano, expositoriamente, es importante porque vamos formando una base sólida, como un fundamento sólido en Dios, en Jesucristo. Vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, vamos madurando en la fe y vamos aprendiendo la palabra de Dios, hermano, porque esto es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Todo lo que el hombre aprovecha en esta vida, hermanos, le es de beneficio temporal. Pero el que aprovecha la palabra de Dios, hermanos, la aprende y la vive, estamos aprovechando de la vida eterna. Estamos sembrando para la vida eterna. Y esta palabra a nosotros es de mucho beneficio. Porque es la palabra de Dios viva para nosotros. Los últimos consejos que Pablo le da a Timoteo y a Tito antes de que él lo mataran son los que le daría un papá o una mamá a sus hijos si le dirían, digamos, tienes cáncer, en 3 meses te mueres. Yo le diga, hermana Josie Velázquez, Dios me la bendiga a todos ustedes. Anda un poco ronco, hermanos, así es de que tengan poquita paciencia. Y si a un padre y una madre le dicen, tienes 3 meses de vida, lo que yo haría, yo juntaría a mis hijos, a mis familiares, les diera el mejor consejo que les pudiera dar, hermanos. Uno les dicen, no dejes a la virgencita, hija. Lleva esta virgencita en tus manos, porque a mí me ha dicho gente. Esta estampa de Guadalupe me la dejó mi madre cuando se murió y me dijo que la llevara en mi corazón. Este rosario me lo dejó mi antepasado y me dijo que nunca me desprendiera de él. Y viceversa, hermano, hay de todo tipo de gente que tiene sus ideas. Pero yo lo que le diría a mis hijos y a mis familiares, si me dijera, doctor, tienes 1 mes de vida, yo les aconsejaría que sirvieran a Cristo, que se entregaran a Jesucristo, que buscaran una iglesia con sana doctrina, que predicara la verdad como es y le fueran fiel a Dios. Como el consejo que nos dio mi madre cuando ella murió en el hospital acá en Midland, que le amputaron un pie debido al diabetes y no sobrevivió la operación. Y dijeron los doctores, va a lamentar ahí, va a estar en tormento ahí o en agonía por 12 horas y se va a morir su madre. Yo no estaba ahí, yo andaba en Detroit, pero mis hermanos sí estaban ahí. Y los consejos que les dio a mis hermanos, pues que me lo pasaron a mí, que no nos alejáramos del Señor Jesucristo y no abandonáramos a nuestro Padre. Mejor consejo que ella nos dio. Y en esta mañana, hermanos, estamos viendo aquí el mejor consejo que Dios nos da a nosotros por Pablo. Las últimas palabras que el Espíritu Santo
hablase a Pablo para que le hablase a la iglesia. Los leemos en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y en Tito, hermanos. Por eso es que cuando estudiamos estas cartas de Pablo, de Timoteo, a Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo y 2 de Timoteo y Tito, estamos escuchando el consejo, hermano, de un apóstol que amó a Jesucristo hasta la muerte. De un apóstol que amó a la iglesia hasta la muerte, hermanos. Un apóstol que lloraba por la iglesia. Lloraba cuando miraba el engaño de la iglesia. Cuando les decía, te digo que en los últimos tiempos vendrían enemigos de la cruz. Te lo dije muchas veces llorando, ahora te lo digo aún otra vez llorando. Que vendrán enemigos de la cruz. Un hombre que aprendió a amar a la iglesia de Cristo. Amarle de tal manera que le habló con la verdad. Pablo no hablaba filosofías positivas como hoy día se hablan en las iglesias. Pablo no hablaba un mensaje suavecito para quedar bien con la gente como hoy día se hace, hermano. Pablo le daba la verdad a la gente. Y el consejo de Pablo, hermanos, para nosotros aquí en el capítulo 4, porque ya vamos en el capítulo 4, a la iglesia. Quiero recordarle, hermanos, para que usted no olvide en la posición que estaba Pablo cuando escribe esto. Pablo nos habla porque él ya miraba hacia el futuro. Y él ya miraba, hermano, que la iglesia se iba a apostatar. Él miraba que la iglesia se iba a desviar de la verdad. Que la iglesia se iba a alejar de Dios. Y lo hacía llorando. Y en sus últimos tiempos de vida aquí, el apóstol Pablo dedica estas epístolas, estas cartas, para instruir a la iglesia de lo que vendría. ¿Qué tenemos que hacer? De permanecernos en la fe. De pelear la buena batalla de la fe. No estuvo aquí Pablo dándole consejos a Timoteo y a Tito de que alzaran mucho dinero, que se hicieran ricos, que prosperaran para que no sufrieran en esta vida. Hijos, háganse ricos, tengan mucho dinero para que no sufran lo que yo tuve que sufrir. No, hermanos, el consejo era bíblico. El consejo era de parte de Dios para ellos. Y hoy empezamos el capítulo 4 de 1 Timoteo. Voy a leer la escritura y las notas. En el capítulo 4 habla Pablo de la apostasía. Empero, dice el apóstol Pablo, empero el Espíritu Santo, hermano, dice expresamente, deliberadamente, que en los últimos tiempos, estos tiempos, hermano, que usted y yo nos tocó vivir, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, que por hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellas fieles y los que conocían la verdad. Y es lo que tocamos la semana pasada, los primeros 3 versículos de la apostasía. Que vendrían, dice el Espíritu Santo, doctrinas de demonios en los últimos tiempos, que se iban a apostatar de la fe. Y donde quiera, antes de seguir en el capítulo, los versículos que siguen, hermano, dice aquí Pablo, algunos apostatarán de la fe. Este grupo de personas exclusivo que Pablo habla aquí, está hablando de un grupo de personas que estaban en Cristo, que estaban en las iglesias, que servían a Jesucristo, pero iban a apostatar de la fe, iban a abandonar la fe. Entonces no está hablando él de doctrinas falsas, de doctrinas mundanas, de sectas que ya existían de por siglos. Por ejemplo, la idolatría, el catecismo de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica sigue las mismas prácticas de Roma, de adorar imágenes, las diosas de la fertilidad y al sol, que ellos llaman el Santísimo, un metal ahí, un metal que parece el sol. Pero Roma lo agarró de Babilonia. ¿Se fija? Eso no es apostatar.
Ellos han estado siempre en ese engaño de adorar imágenes. Y al Santísimo dicen que es Cristo, pero es el sol. Vaya a cualquier iglesia católica, pregúntale al cura ahí, ¿cuál es el Santísimo? Oiga, enséñamelo. Y le van a enseñar una cosa así, que parece el sol del medio y tiene los rayos del sol. Y a eso ellos llaman el Santísimo, que a ellos le hace creer que es Cristo. Pero es el sol que adoraban los romanos y los babilónicos. Entonces, cuando Pablo habla de este grupo particular de personas, dice que iban a apostatar de la fe. ¿Se fija? Que en un tiempo iban a estar en verdad, en un tiempo iban a estar en el Evangelio, en Jesucristo, y se iban a apostatar. De este grupo exclusivo habla Pablo, que iban a estar escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarían mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de viandas, que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los fieles y los que han conocido la verdad. ¿Se fija, hermano? Y a esto también alude a otra forma de apostasía que estamos viendo hoy en día, hermano, en la iglesia. Y esta forma de apostasía es por medio del judaísmo. No he podido grabar, hermano, he trabajado bastante y he estado bien malo, hermano, y he tenido que estar yendo para México cada fin de semana a tratar los dientes porque tenía problemas serios con los dientes y ya era tiempo que los atendiera, hermano. Y me he sentido bien agotado físicamente, hermano, pero voy a entrar a un estudio ya, estoy repitiendo el estudio de los adventistas del séptimo día entre semana, pero ya no sé si para la otra semana, hermano, o para la otra, empiece lo que yo llamo el error de las raíces hebreicas. El error de las raíces hebreicas. Donde aquí Pablo alude un poco a esto, donde dice que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de viandas, que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los fieles, los que han conocido la verdad. Y aquí está aludiendo Pablo, hermano, a Timoteo, que tenga cuidado de los judaizantes, de las raíces hebreicas de aquel tiempo. Los judaizantes, porque hoy en día usted tiene muchos cristianos que se quieren volver y se han vuelto a las raíces hebreicas y al judaísmo. A prohibir comidas, a guardar días sábados, a volver al Torah, según ellos se quieren creer muy espirituales, que el Torah y que Shalom y que Shalom, Shabbat, le dicen a uno que ya no es Jesús, es Yeshua, Yamashia y tantos cuentos así, hermano. Pero de estos habla Pablo, de aquellos que quieren justificarse delante de Dios por viandas o no comer viandas, por el vestuario, por ceremonias. Y a esto Pablo le llama claramente escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y a abstenerse de comida las que han conocido la verdad, los que han conocido la verdad. ¿Usted va a estar en el judaísmo o usted va a estar en la verdad, hermano? Amigo, amiga. Usted va a estar en las raíces hebreicas o usted va a estar en la verdad, pero no puede estar en las dos. Ahí los miro cada rato en Facebook que pone que no, que Cristo es el Torah, que Cristo no deshizo el Torah. Claro que no lo deshizo porque él mismo lo dijo. En las escrituras que ellos sacan de contexto, Mateo 5:17 y Mateo 5:18. Las sacan de contexto, pero ahí dice claramente que ninguna jota, ninguna tilde de la ley será cambiada hasta que estas cosas sean cumplidas. Hasta que sean cumplidas. Había un tiempo que iban a ser válidas las leyes ceremoniales hasta que la ley sea cumplida. Hasta que sean cumplidas, lo aclaró Cristo cuando murió en la cruz de Calvario y dijo, consumado es. Él cumplió ahí por completo la ley y los profetas bajo el nuevo pacto. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, hermanos, tengan cuidado de no ir a meterse en raíces hebreicas, de no andar metiéndose en la por andar prohibiendo comidas o casarse. Por eso
es un error grande de la Iglesia Católica. Su doctrina, para empezar, es idolatría. Pero otro error grande que ha tenido mucha gente, pedófilos, la Iglesia Católica Romana, porque no dejan a los sacerdotes casarse. Y esto los ha provocado y ser tentados a violar niños. Que es la iglesia más grande del mundo, que ha tenido los pedófilos más en abundancia que en todo el mundo, pero a la misma vez es la iglesia que ha ocultado todo esto. Miles y miles y miles de sacerdotes violaron niños. Y como el gobierno del poder que tiene la Iglesia Católica en el mundo entero, hermano, no les hizo nada. A uno que otro lo metieron en la cárcel, pero eran miles los que hicieron esto. De los casos que se conocen. Doctrina de demonios. Prohibirán casarse. Y nos dice Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Entiende lo que está diciendo ahí Pablo, hermanos? Que esta gente que se ha vuelto a las raíces hebreicas, increíble, hermano, que en el año 2022 todavía tenemos iglesias que se han apostatado de la fe, porque aquí dice, hermano, mire, le voy a leer para que entienda usted cuál es la característica de esta iglesia apostatada. ¿Cuál es? Dice el Espíritu Santo. Dice expresamente que en los últimos tiempos, estos tiempos de hoy, hermano, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué iban a hacer los que estaban los apóstatas? Escuchar espíritus de error y doctrinas de demonios. Iban a ser hipócritas. Iban a tener la conciencia cauterizada. Iban a prohibir casarse. Iban a prohibir de comer viandas. Y Pablo dice, es que todas estas cosas, toda la comida que tú comes, cuando oras por ella, dice Pablo, la santificas. Toda la comida que tú comes ante ti que te ponen, la santificas cuando oras por ella. Entonces, bajo la ley se prohibían ciertas comidas dietéticas que bajo el nuevo pacto ya no son válidas. Pero hay gente que todavía quiere que guardar el Torah, que guardar todavía las comidas kosher. Ahora, en lo práctico, hermano, hay que ser sabios. Si usted es diabético, no se mantenga comiendo harina y soda y de refrescos con azúcar. Si usted tiene problemas con el corazón cardíacos, no coma tanta grasa, no coma tanta carne roja. Sea práctico. Aquí está hablando ceremonialmente, hermano. Que la gente estaba prohibiendo comer comida ceremonialmente, como los que hoy en día se quieren pasar por judaizantes. Por ahí me dijeron que hay un pastor aquí que se va a ir a vivir a Israel y que ya se cree judío, hermano, que para acá y para allá. Déjese de cuentos, hermanos. Desde que Cristo vino a este mundo, murió por nosotros en la cruz de Calvario, hermano. No, usted no tiene que preocuparse por ser judío, hermano. Hay tanta gente que anda ahí buscando su apellido, que si termina con Z o con S o con L, porque usted es un judío sarfático, quién sabe qué tanta payasada le dicen. Porque no han entendido el nuevo pacto, no han entendido el verdadero evangelio, que no se trata de gentil o judío. Pablo lo dijo claramente, hermano, que no es judío aquel que lo es físicamente solamente, sino que aquel que ha sido circuncidado en el corazón. Porque no hay diferencia entre judío y gentil, porque de los ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. ¿Y por qué hay tanta gente estos días que quieren andar ahí metidos, hermano, en creerse judíos, hacerse judíos? Yo amo a los judíos, los respeto, oro por los judíos para que se entreguen a Cristo, hermano. Hoy en día se han levantado muchos movimientos que es que judíos mesiánicos, que es que otros que son de la generación de Cristo, que son descendientes de Jesucristo, que es que los discípulos de Cristo y diferentes movimientos que se han levantado, hermanos, queriendo según ellos ser gentiles judíos. Mire, le voy a decir una cosa. Déjese de cuentos. El verdadero judío ortodoxo, a usted como gentil nunca lo va a aceptar. ¿Entiende? Y este movimiento de los judíos mesiánicos, que es que hoy se creen judíos muchos cristianos, déjese de cuentos.
Déjese de cuentos usted, porque usted no ha entendido el nuevo pacto. Usted no ha entendido el evangelio, que es inclusivo, que de los ambos pueblos, de los gentiles y de los judíos, Dios hizo un solo pueblo. Ahora, los judíos, en cuanto a su composición autonómica o biológica, todos los judíos que Dios les hizo promesa se las va a cumplir. Dios va a restaurar a Israel, hermano. Israel va a volver a Cristo, al Señor, ya pronto. Dios tiene promesas para ellos. Pero en cuanto a la vida eterna, la salvación, las promesas de Dios, ya en Cristo, en Jesucristo, tanto el gentil como el judío tenemos el mismo privilegio. Somos coheredores, hermanos, coherederos de las promesas de Israel por Jesucristo, por la fe de Abraham. ¿Se fija? Y aquí Pablo dice, aquí está Pablo hablando de que no tenemos que estar metiéndonos en las raíces hebreicas o en el judaísmo nosotros para tener los beneficios de Dios. Nosotros ya tenemos las promesas que tenía Israel por medio de Jesucristo. Entonces estos cristianos y estos movimientos modernos que se quieren meter al judaísmo o a las raíces hebreicas no han entendido el evangelio. No han entendido que en Cristo ya estamos completos, tanto los judíos como los gentiles. El judío que no acepte a Cristo se morirá eternamente, hermanos. Y el gentil que no acepte a Cristo se perderá eternamente también. Y el gentil que acepte a Cristo como Salvador tendrá vida eterna. Y el judío que acepte a Cristo como Salvador tendrá vida eterna. Y los que no, pues no la van a tener. Y es lo que Pablo nos dice en sus epístolas aquí, que los tiempos están llegando de que en los últimos tiempos iban a apostatar de la fe, gente queriéndose volver al judaísmo. Eso es parte de apostatar de la fe, hermanos. Nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Jesucristo. Él tiene que ser el objeto de mi fe, el objeto de mi salvación, el objeto de mi salvación por medio de la sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, hermano. Por eso Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ten cuidado que en los últimos tiempos vendrían doctrinas de demonios. Se iban a apostatar de la fe en Cristo y ponerla otra vez en el judaísmo, en las raíces hebreicas, en el humanismo, en las obras. Y eso significa apostatar de la fe. Se llame usted cristiano o no se llame. Si usted se llama cristiano y el énfasis de la fe es suya, o el objeto de la fe no es Cristo, usted no es salvo. Su fe está puesta en algo equivocado, o en alguien equivocado, o en algo. Por eso los judíos, hermanos, no se salvaron en los tiempos de Cristo, y a ellos mismos les dijo Cristo, hijos de su padre el diablo, porque no querían aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. No lo querían aceptar. Y se murieron perdidos eternamente por haber rechazado al único que los podía salvar, que es Jesucristo, por la obra redentora que Él iba a hacer en la cruz de Calvario y que hizo para nosotros. Por eso Pablo dice aquí que no tenemos que andar volviendo a las ceremonias dietéticas, hermano. Prohibir comidas. Yo le dije ahorita, en lo práctico, hermano, si es diabético, no coma tanta cosa dulce. Si es usted de alto colesterol o tiene la gota, no coma tanta carne roja, hermano. Sea práctico. Aquí Pablo está hablando ceremonialmente, exclusivamente ceremonialmente, ¿ok? No que se pongan una dieta de vez en cuando, eso no hay nada de malo con eso. Dice Pablo, sigue diciendo Pablo aquí, un buen ministro. 1 Timoteo 4, 6. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, creado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la sana doctrina, hermanos, la cual has alcanzado. Mas las fábulas y profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que por esto aún trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña.
O sea, en los tiempos de Pablo, hermanos, había los gnósticos, había los filósofos de su tiempo, pero había también los judaizantes, que eran los peores enemigos de la iglesia, porque no entendían la obra redentora de Cristo hecha por gracia, hermano. Mira, hermano, entienda una cosa. Démosle gracias a Dios en esta mañana, que somos salvos por gracia. Quiere decir, hermano, que ninguna obra me puede salvar. O sea, ni yo ni usted merecíamos perdón de pecados. Íbamos marchando rumbo al infierno sin Dios, sin esperanza. Mas Dios envía a Jesucristo a morir por nuestros pecados, derramando su sangre para justificarnos por su sangre, por su obra redentora en la cruz de Calvario. Y es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo, es que estos hombres te quieren hacer volver al judaísmo, a las raíces hebreicas, andar prohibiendo comidas, prohibir casarse. Tenían mucha ceremonia, mucho dogma, pero se les había olvidado el propósito del verdadero evangelio, o de la sana enseñanza, o la sana doctrina, que era cuál, hermano. Si esto propusieras a los hermanos, serías buen ministro de Jesucristo. Si le propusieras que lo que dijo atrás, anteriormente, y lo que sigue diciendo aquí. Criado en las palabras de la fe y la buena doctrina, la sana doctrina, hermanos, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la que venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida, que por esto aún trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. El propósito del evangelio, hermano, es redimir al hombre. La salvación del hombre, ese es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es que no andemos enseñando filosofías, raíces hebreicas, el judaísmo, salvación por obras. Un evangelio filosófico como el que hoy se enseña. De yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo repito, yo digo, yo hago, yo para acá, yo para allá, yo hago aquello, yo hago el otro. Que yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Y tanta payasada que se le ha enseñado a la gente ahora, hoy en día. Que yo llamo las cosas que no son como si fuesen y para qué, para allá. Sacando la escritura fuera de contexto, no entendiendo ni lo que enseñan, ni lo que han creído. Pero palabra digna es esta de ser, hermanos, hallado en sana doctrina. De ser encontrados con el objeto correcto de nuestra fe, que es Jesucristo. De entender que nuestra justificación viene por Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros, hermano. No hay otra manera de ser salvo, hermano. Amigo, tiene que aceptar a Jesucristo, creer en Él, vivir en santidad, vivir apartado de este mundo, no amar al mundo y las cosas de este mundo. Eso es parte de servir a Cristo. Y hoy en día se quiere predicar un evangelio nomás de suavecito, que no ofendas a nadie, no juzgues a nadie, no critiques a nadie, no hables mal de la gente. Tú nomás hablas cosas bonitas. No, hermano, tenemos que hablar sana doctrina en estos tiempos finales, porque de esto se ha apostatado la iglesia moderna. La iglesia moderna se ha apostatado de sana doctrina y ha entrado en un evangelio de pura filosofía positiva, hermano, de pura prosperidad, de pura filosofía humanista, que ellos van a crear lo que ellos quieren con su boca, que ellos decretan y que ellos declaran. Déjese de tonterías. Usted sea una persona de fe no fingida, que el objeto de su fe sea Jesucristo y que su mirada solamente esté puesta en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz de Calvario y en nada más. Porque eso lo hace la gracia en nosotros, la gracia de Dios operando en nosotros. Dios bendiga al hermano Hervey López, Dios me lo bendiga. Entonces no hagamos del evangelio algo que no es filosofía, no es estar hablando nomás riquezas. El evangelio es que usted crea en Jesucristo, hermano, amigo o amiga, se entrega a Jesucristo. Venga el milagro o no venga el milagro, lo bendiga Él o no lo bendiga, lo sane o no lo sane. Y hoy se enseña eso. Ven a Cristo, Él te va a sanar. Ven a Cristo, Él te va a hacer rico. Ven a Cristo, Él te va a bendecir. Ven a Cristo, vas a prosperar. Y la gente, pues, ¿quién no va a querer un evangelio así, hermano? Todo el mundo, pero dígale, ven a Cristo.
Apártate de tu pecado, deja de ser homosexual, deja de ser lesbiana, deja de ser adúltero, borracho, maldiciente. Vive en santidad, no ames al mundo y las cosas del mundo y ven a Cristo. Ah, no, ahí no me gustó ya. Hay que predicar sana doctrina, hermano, es lo que carece estos tiempos. ¿Qué es sana doctrina? La doctrina pura como la predicaba Pablo y Cristo, hermano, Juan y Pablo y Pedro. Ellos no andaban predicando filosofías. Y hoy en día se usa la Biblia y se lee un versículo aquí, se lee un versículo allá, le sacan de aquí, le sacan de allá, pero la aplicación que le dan es filosófica, hermano. Motivadora, nomás para motivar a la gente en su vida. Usted es un caso perdido. Si usted lee la palabra de Dios, tal y como está escrita, y en contexto, y si esto no lo edifica a usted es caso perdido. Porque olvídese que las filosofías le den vida eterna, o vida. Y es el error de la iglesia moderna, que estamos metiendo basura en los altares, enseñanzas de hombre en lugar de meter sana doctrina, la palabra de Dios como tiene que ser. Se quiere predicar un evangelio de puras promesas, de puros bienes, pero no tienes tú que hacer compromiso con Dios. No, tú puedes vivir como te dé la gana, tú puedes ir donde tú quieras, vivir como tú quieras, estar casado juntos sin casarte, o tú puedes ser homosexual y lesbiana, no hay problema, Dios es amor. Pero no les dicen la importancia de arrepentirse, de apartarse del pecado, apartarse de aquello que no agrada a Dios y servir a Cristo de todo corazón, porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Ese evangelio no lo quieren escuchar, dicen que uno está amargado, que uno es miserable, que uno está todo miserable y uno que está amargado para acá y para allá. No, hermanos. Tiene que entregarse a Cristo, servirle con todo corazón, vivir en santidad, porque si usted o yo morimos practicando el pecado, no importa que predicamos, no importa que cantemos, que seamos diáconos, ujier, no importa. Pero si morimos practicando el pecado y no viviendo en el primer amor, porque aparte de no pecar, debemos vivir en el primer amor, debemos amar a Cristo. Acuérdese la iglesia de la Odisea. Tenían dinero, eran prosperados, eran bendecidos, tenían todo. Y Cristo los reprende y le dice, pero eres desnuda, sin vergüenza. Porque tienes todos los bienes materiales, pero espiritualmente estás pobre, porque te apartaste de tu primer amor. Por eso le digo, hermano, amar a Cristo es mucho más de no pecar. Amar a Cristo es servirle con todo nuestro corazón. Es amarle con todo nuestro corazón. Es obedecerle, porque Cristo lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No digamos que amamos a Cristo y andamos en pecado, hermanos, nos estamos haciendo mentirosos. Si vamos a decir que amamos a Cristo, vamos a andar en obediencia a Cristo. Porque si decimos que le amamos y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. El que practica el pecado, dice la Biblia, no es de Dios, es del diablo. Porque la simiente del diablo tiene. Y el que es nacido de Dios no peca porque tiene la simiente de Dios. Mas el que practica el pecado, el tal es hijo del diablo. No nos engañamos, hermanos, hermanas, amigos. Hay que entregarnos a Cristo, hay que andar en obediencia, servirle de todo corazón, vivir para Él. Dejar el mundo y sus cosas y buscarle. Porque Él viene pronto, por una iglesia preparada. Estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, hermano. Estamos al borde de una guerra mundial. Estamos al borde. De un momento a otro y entramos en una guerra mundial. No sabemos con este loco Vladimir Putin endemoniado qué va a hacer. Pero un solo hombre está por meternos en una guerra mundial. Por eso le digo, hermanos, tiempos de prueba, tiempos finales, principios de dolores, pero la palabra de Dios sigue consolando. Pastor, evangelista, dígale a la iglesia la verdad. Dígale a la iglesia que se aparten del pecado del mundo y que vivan vidas espirituales, porque tú sabes muy bien, pastor, usted, pastor, sabe muy bien que sus miembros viven en el pecado, andan en el mundo, igual que los del mundano, y usted los deja tocar ahí arriba, usted los deja enseñar, sabiendo que andan mal. Ámeles bastante, para con amor corregirlos, y decirles que es tiempo de prepararnos para la vida eterna, para el rapto de la iglesia, porque Cristo viene pronto. Primera de Timoteo, capítulo 4, hermanos. Para otra semana se me hace que vamos a acabar el capítulo 4, me parece. No sé si lo deberíamos acabar o no, pero estamos dando enseñanza expositoria. Todo Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y luego Tito, y luego ya nos vamos para otra parte.
Ya hicimos Gálatas, ya hicimos Apocalipsis, ya hicimos 1 Corintios, 2 Corintios, ya hicimos Romanos, Gálatas, ya hicimos muchas epístolas, pero al rato agarramos más estudios para hacer, ya hicimos Apocalipsis, al rato agarramos las epístolas de Juan, al rato agarramos la 1 y 2 de Pedro. Se me hace que 1 y 2 de Pedro son las siguientes que voy a hacer, después de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Vamos a irnos a las 2 epístolas de Pedro. ¿Ok? Dios le bendiga, hermanos.